La entrevista del día, Carlos Fernando, tiene que ver con la Organización Panamericana de Salud en nuestro país, que inició una campaña de trabajo para apoyar a las comunidades indígenas, sobre todo de la Sierra Nevada de Santa Marta, y su forma de enfrentar el COVID-19. Son iniciativas que se despliegan en toda América, en Colombia también se hace en Amazonas y que descansan sobre el éxito del trabajo multilateral, del llamado multilateralismo, que no es otra cosa que el trabajo conjunto en un solo carril, en una sola vía, en un solo esfuerzo de los países. Y por eso hemos contactado a la doctora Gina Tambini, a quien la saludamos hoy. Muy buenas tardes, doctora Gina Tambini, la representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en América y sobre todo aquí en Colombia. Comencemos por hablar, doctora Gina, acerca de un tema también que nos llama mucho la atención y es el mecanismo COVAX. Recordémosle a los colombianos cómo va el mecanismo COVAX y sobre todo el arribo de las vacunas a nuestro país. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Un gusto estar con ustedes. El mecanismo COVAX es una alianza estratégica que desde inicios del año 2020, cuando ya varios de los países comenzaban a presentar casos de la COVID-19, unieron esfuerzos desde la Organización Mundial de la Salud, la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunizaciones y varios países bilaterales para poder movilizar recursos a fin de poder desarrollar una vacuna en un tiempo corto y también poder fortalecer todo lo que es la capacidad de producción en diferentes países para poder tener vacunas disponibles para los más de 7.700 millones de habitantes en el mundo que somos. Colombia, como uno de los países participantes a nivel mundial, también firmó un acuerdo con este mecanismo para adquirir 20 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 para que pueda llegar al país. Ha habido retos muy importantes y los siguen ocurriendo en el transcurso de este año en términos de la disponibilidad de vacunas, como todos ustedes han escuchado. A la fecha se han aplicado más de 5.500 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19, pero solo 80% de esto están siendo aplicados en países de alto ingreso y países de mediano y alto ingreso a nivel mundial, lo que significa que a través del mecanismo COVAX ha habido una reducción importante en términos de las dosis disponibles, sobre todo para los países de más bajo ingreso. Colombia ha recibido a la fecha 5,5 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 y se espera que este mes debería llegar una asignación de más de 1 millón de dosis del laboratorio Pfizer y BioNTech. El portafolio de vacunas que tiene COVAX es variado, es amplio y sobre todo son las vacunas que están autorizadas por la Organización Mundial de la Salud para su uso en emergencia. Doctora Gina, pues es necesario consultarle si esa demanda internacional por parte de los países que están en desarrollo o desarrollados va a retrasar la inmunización. Este virus se transmite de persona a persona y a medida que circula más entre los diferentes habitantes de un municipio, un territorio, un país, ocurren esos cambios en su secuencia genómica y dan lugar a las mutaciones que conocemos como variantes. Desde la Organización Mundial de la Salud, con la red de laboratorios a nivel de los diferentes países, y acá en Colombia, el Instituto Nacional de Salud como cabeza de la red laboratorio, están trabajando enérgicamente para poder identificar estos diferentes linajes, estas variaciones que tiene el virus. En este momento se conocen 4 que son de preocupación, a las cuales se le está haciendo un seguimiento muy estrecho con la vigilancia genómica, y también hay variantes de interés a los cuales también hay una intensificación en la vigilancia para ver qué cambios pudieran tener en su capacidad, sobre todo de transmisión y de severidad. Como usted bien dice, a nivel mundial, los países de ingreso alto han logrado ya alcanzar coberturas
del 70% en su población, y sin embargo los países de muy bajo ingreso no han logrado ni siquiera alcanzar ese 10% de cobertura en la población, que significa proteger a los más vulnerables, ¿no? A las personas mayores de 60 años, a las personas adultas con comorbilidades y sobre todo a los trabajadores de la salud de la primera línea. Entonces hay un llamado de la Organización Mundial de la Salud para esa solidaridad, buscando la equidad en el acceso a las vacunas para que sobre todo los pobladores de mayor riesgo pues logren completar ese esquema de vacunación. 12:27, le escucha a la doctora Gina Tambini. Doctora Tambini, yo quisiera consultarle sobre el cronograma de las vacunas restantes de las 20 millones que obtuvo Colombia mediante el mecanismo COVAX. Ya han llegado, como les mencionaba, 5,5 millones, sobre todo de los laboratorios Pfizer y BioNTech, del laboratorio de AstraZeneca, y recientemente, el día lunes, llegaron 2,097,600 dosis del laboratorio de Sinovac. Se esperaría que este mes llegue 1,007,370 dosis del laboratorio de Pfizer y BioNTech, y este jueves hay una reunión con los colegas de la Alianza Mundial de Vacunas e Inmunizaciones que administran el mecanismo COVAX desde Ginebra para la asignación en la ronda 7 y 8. Como les digo, hay un comité que hace estas asignaciones a los países participantes y depende mucho también, claro, de la disponibilidad de vacunas que hay por los laboratorios productores. Doctora Gina, es bien importante conocer su mensaje a los colombianos para seguirnos cuidando, para seguir bajando las tendencias, para seguir reduciendo la cifra de contagios, de fallecidos. ¿Cuál es su recomendación, su mensaje? Sí, todas las personas que nos están escuchando, el virus sigue circulando y también sus variantes. Ya estas variantes son más transmisibles, ¿no? Ya en Colombia se detectó a comienzos de enero de este año la variante de interés, todavía no es de preocupación, que es catalogada por la Organización Mundial de la Salud como la variante MU, que explica mucho de ese tercer pico que hemos tenido en el país. Entonces está el virus circulando, el SARS-CoV-2, están circulando sus variantes. Entonces tenemos que todos mantener las medidas de protección personal. Sabemos que funcionan. Ese descenso en el número de casos que se reportan cada 24 horas es un hecho muy claro, que las medidas de salud pública, las medidas de protección personal y el distanciamiento físico tienen un impacto para reducir la transmisión. Entonces, usemos bien ese tapabocas, cubriendo nariz, boca y mentón, el distanciamiento de 1 o 2 metros, el lavado frecuente de manos, el no estar en aglomeraciones, no estar en esos lugares donde no hay una buena ventilación. Y sobre todo contribuyamos, si tenemos tos y fiebre, que son los síntomas más comunes en esta enfermedad de la COVID-19, quedarse en casa, tomarse la prueba. Si es positiva, hay que guardar el aislamiento de 14 días, dar el nombre de contactos para que también esos contactos pasen la cuarentena por 14 días. Así cortamos cadenas de transmisión. En este momento, Colombia, estamos reportando pocos casos, ¿no? Alrededor de 40 casos, 40 fallecimientos son, pero son cerca de 1,354 casos, fue el reporte de hace un día. Entonces son menos los casos, entonces podemos trabajar con la autoridad sanitaria territorial en identificar esos casos y hacer que cumplan con el aislamiento, así cortamos la transmisión y podemos mantenernos sin un incremento importante de casos, que ese número alto de casos afecta también los servicios de salud y es una sobrecarga para el personal de salud que sabemos que le han dado mucho en la respuesta a esta pandemia. Entonces, todos somos parte de la respuesta, mantengámonos protegidos, cumplamos con el distanciamiento y vacunémonos. La vacuna es segura, la vacuna es eficaz. Hay que vacunarse. Todos los mayores de 50, si conocemos una persona mayor de 50, preguntemos si se ha completado su segunda dosis de las vacunas que requieren 2 dosis para su esquema completo. Y si no, ayudémoslo que llegue a un puesto de vacunación. Doctora Gina, en ese tema tan importante como usted señala de ampliar y que todos nos vacunemos, la Organización Panamericana de la Salud, la Comunidad Andina y por supuesto la Presidencia de la República, el gobierno colombiano han contribuido con ese arribo de esa capacitación, esa pedagogía, ese intercambio de saberes con nuestros pueblos indígenas de América y de Colombia, sobre todo en la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Qué podemos contar a los colombianos sobre esta iniciativa?
como es el lema de todos y debe ser así, no vamos a controlar esta pandemia de la COVID-19 si no estamos todos protegidos. Tenemos que estar todas las poblaciones, todos los pueblos en los diferentes territorios vacunados y cumpliendo con estas medidas de protección y distanciamiento físico. Para eso estamos trabajando con el Ministerio de Salud, con su grupo el de participación comunitaria, también con los territorios, con los diferentes departamentos en los cuales albergan a los pueblos indígenas para poder llegar y entablar ese diálogo de saberes. Sabemos que nuestros pueblos indígenas tienen diferentes concepciones en términos de cómo ven la enfermedad, cómo ven la salud, y hacerles entender que necesitamos complementarnos, ¿no? Ese respeto a esa medicina tradicional, a sus conocimientos ancestrales y también llevarles lo que es la tecnología, como en este caso es las vacunas. Ya hemos estado en pueblos indígenas en el Amazonas, en la zona de Nariño, también ahora, como bien lo menciona Carlos, en Santa Marta, en el área de Magdalena, y es eso, acercarnos a ellos, dialogar, escucharlos y también llevarles este conocimiento de cómo se transmite la enfermedad, cómo hay que protegerse y también pues acudir a la vacunación porque todos tenemos que estar protegidos para lograr controlar esta nueva enfermedad que es la COVID-19. Pues muy importante, Carlos Fernando, Aliana, este mensaje que nos entrega la doctora Gina Tambini sobre lo que está haciendo la OPS en el trabajo con los indígenas, en el tema del diálogo de saberes y hacerlos entender que es importante la vacunación, respetando obviamente sus creencias. Sus creencias, un mensaje importante y como lo dice la doctora Gina, todos tenemos que estar vacunados, incluso si conocemos, como lo dice ella y nos hace esta invitación a mayores de 50 años, todavía tenemos 2 millones entre 50 a 60 años que no se han vacunado. Todos somos partes de la solución, decía la doctora Gina, o dice la doctora Gina. Así es. Además, importante cobijarlos, decía ella que se hace este trabajo de pedagogía en departamentos como el Amazonas, el Magdalena, recordemos que allí justamente en Magdalena está la Sierra Nevada de Santa Marta, donde habitan varias comunidades indígenas, pues en el Amazonas, por supuesto, es importante hacer esta pedagogía, que entiendan la importancia de la vacunación, que nos debe cobijar un tema también de equidad, ¿no?, para todos los ciudadanos. Bien Así importante hablar con la doctora Gina. Como siempre. Muchísimas gracias, doctora Gina Tambini, representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en la Oficina Regional en las Américas y en Colombia. Gracias por estar en Casa de Nariño en línea. Muchas gracias, Carlos, y a la orden siempre para estar con ustedes. Gina Tambini nos acompaña en Casa de Nariño en línea. Casa de Nariño en línea.